Manejo de los aspectos de salud en los desastres, control del agua potable, control de excretas humanas y el control o las medidas de albergues, muy importantes a la hora conservar estos, ¿no? A la hora de que se presente un desastre, ya sea de tipo natural o de tipo humano o de tipo originado por personas. Además de ocasionar efectos adversos como lesiones y muertes, los desastres, ya sea de tipo natural o ocasionado por personas, los desastres trastornan las garantías de seguridad en el campo de la salud ambiental. Y estas garantías son fundamentales para la supervivencia de la población. ¿Cuáles son? Bueno, el suministro de agua potable, el manejo apropiado de las excretas humanas, y el alojamiento o los albergues son importantes, ¿no? Para la supervivencia de la población ante un desastre. Cuando se interrumpen, las poblaciones pueden experimentar un incremento en las tasas de enfermedades transmisibles. Es decir, la alteración o los efectos sobre estas garantías, ¿no? El agua potable, las excretas humanas o el alojamiento, cuando se deterioran, cuando se interrumpen, las poblaciones entonces pueden experimentar un incremento en las tasas de enfermedades transmisibles y también otros efectos dañinos como la exposición a bajas temperaturas, el calor o la lluvia. Todo esto condiciona estados no patológicos en los seres humanos. Manejo del agua en los desastres. Importante, ¿no? El suministro de agua potable en aquellas personas que están, vamos a decir, sucumbidas, ¿no? Aquellas personas que cayeron ante un desastre. El suministro de agua potable es la respuesta inmediata más importante ante un desastre. En la situación de un desastre, el suministro de agua potable es la respuesta inmediata más importante, ya que asegura la supervivencia de las poblaciones afectadas. Y el disponer de agua potable también promueve otras importantes actividades sanitarias y de salud pública. Entre ellas están el lavado de las manos, inclusive hasta la terapia de rehidratación oral para ciertas enfermedades diarreicas, por ejemplo, que se pueden producir en el contexto de un desastre, ¿no? Por transmisión entérica puede producir cuadros diarreicos que el suelo de rehidratación oral es importantísimo en estas personas. El lavado de las manos, ¿no? Para evitar enfermedades transmisibles, también importante. Donde se han alterado las actividades del tratamiento del agua, también es importante porque hay un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Cuando el agua presenta mayor grado de contaminación por exposición a sustancias químicas, exposición a excretas animales y humanas, bueno, hay un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Enfermedades transmitidas por el agua. Hay muchas, son múltiples. Cientos de enfermedades se transmiten por el agua, pero algunas de ellas, y una de forma epidemiológica, las que más se pueden presentar ante un desastre, son las siguientes. La disentería o diarrea sangrante, ¿no? Conocido como disentería, puede ser ocasionada por Shigella disенteriae. Salmonella typhi, que es el agente causal de la fiebre tifoidea. Salmonela y especies o especies de salmonelas también pueden provocar la salmonelosis. Salmonella typhi, fiebre tifoidea. Otras salmonelas producen la salmonelosis no tifoidea. El Vibrio cholerae, agente causante del cólera. Escherichia coli, cierto tipo de Escherichia coli patógenas como la enterotoxigénica, la enteroagregativa, la enterohemorrágica, ciertas cepas, ¿no? De estas bacterias pueden producir cuadros diarreicos en pacientes en condiciones de desastre. Campylobacter jejuni también es causa de diarrea aguda o cuadros diarreicos agudos. Yersinia enterocolítica puede también llegar, al igual que el Shigella disенterial, puede producir también disentería. Fíjense que son múltiples los patógenos que pueden encontrarse, ¿no? En el agua, consumo de agua poco potable, agua no de consumo, ¿no? Etcétera, pueden llegar a transmitir patógenos que a su vez producen enfermedades que pueden ser letales en una situación de desastre. Enfermedades transmitidas por hay otras enfermedades también, hay virus. Aparte de que hay bacterias, también hay virus que pueden ser transmitidos por el agua. Enterovirus como el poliovirus, virus Coxsackie A y B, el ecovirus,
que provocan cuadros diarreicos, los astrovirus, que también provocan cuadros diarreicos, virus de la hepatitis A y E, que provocan cuadros diarreicos también, y cuadros de hepatitis aguda y fulminante también pueden provocar, los rotavirus, grupo A y B, agentes causales de gastroenteritis agudas, los calicivirus, también agentes causales de gastroenteritis agudas, los virus de Norwalk también pueden llegar a provocar gastroenteritis aguda. Fíjense que no solamente bacterias pueden llegar a provocar cuadros diarreicos en una persona que está en una situación de desastre y consume aguas, ¿no? Poco potable o de poca utilidad para consumo humano. Hay parásitos también que pueden ser transmitidos por el agua. Giardia lamblia, que provoca la giardiasis, cuadros diarreicos, ¿no? Cryptosporidium parvum, que provoca cuadros diarreicos, principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Entamoeba histolítica, agente causante de la amebiasis, ¿no? Ciclospora cayetenensis, cuadros diarreicos también. Y Balantidium coli también puede llegar a provocar cuadros diarreicos. Fíjense, bacterias, virus, inclusive protozoarios o parásitos que pueden llegar a provocar cuadros diarreicos agudos en los pacientes en situaciones de desastre que consumen agua poco potable o agua de poco consumo humano. Dentro de los principios generales de manejo del agua en situaciones de emergencia, los programas de emergencia deben satisfacer ciertas condiciones. Es decir, los programas de salud pública que van ante un desastre deben suplir ciertas demandas que son importantes en esa población que ha caído durante un desastre. Suministrar cantidades adecuadas para el reemplazo de fluidos, la higiene personal, la cocina y el saneamiento, ¿no? Se debe suministrar cantidades adecuadas de agua para dichas, vamos a decir, actividades, ¿no? De saneamiento que son importantes. Proveer agua de buena calidad para evitar la transmisión de enfermedades, ¿no? Hay que asegurar la potabilidad del agua. Los servicios de salud pública deben estar para eso, para asegurar la potabilidad del agua. Importantísimo, ¿no? Suministrar cantidades adecuadas de líquido, de agua, y asegurar la potabilidad. Asegurar de que esa agua que está enviándose tenga buena calidad y así se evitan, ¿no? Ciertas enfermedades transmitidas por el agua. Y los programas de emergencia de agua o programas de agua de emergencia también deben ser favorables. En situaciones donde hay escasez, ¿no? De agua, entonces también deben ser favorables en situaciones de desastre. Cuando se requiere urgentemente de fuentes de agua, se debe conducir rápidamente un estudio ambiental. Rápidamente, los servicios de salud pública se ponen en marcha para realizar un estudio ambiental de forma rápida. Esto es con el fin de poder orientar las prioridades en el manejo del líquido y otros asuntos urgentes en materia de salud ambiental. Se ponen en marcha programas de forma rápida para asegurar, hacer estudios ambientales para asegurar, ¿no? El agua, asegurar la cantidad de agua máxima y asegurar que esa agua tenga una buena potabilidad, sea de buen consumo humano y que tenga favorable, ¿no? El estado químico del agua. La evaluación de las fuentes potenciales deben atenderse. La evaluación de las fuentes, ¿no? Del agua deben atenderse. Entre las fuentes potenciales están las superficies de drenaje, la proximidad a los sistemas de alcantarillado y su potencial de contaminación química. Es decir, el agua que está muy cercana a superficies de drenaje, a la proximidad a los sistemas de alcantarillado, a su potencial de contaminación química, deben evaluarse las potenciales fuentes de contaminación, con el fin, obviamente, de evitar enfermedades transmisibles que pueden ser mortales o letales en una persona, una población en situación de desastre. Se debe considerar el volumen diario de agua producida, su factibilidad como fuente continua y los costos asociados con su adecuación. Debe ponerse todo eso, ¿no? En marcha. Debe considerarse el volumen diario de agua producida en esa localidad, en esa población, su factibilidad como fuente continua de que se esté llegando, ¿no? Agua de forma frecuente y los costos que pueden generar en la adecuación de esa agua. Las aguas de mar, muy importante, las aguas de mar no tratadas se pueden utilizar para el baño, la limpieza de los sanitarios y otros propósitos, excepto para el consumo humano. Recordad que el agua de mar es más
salada, es una solución hipertónica. Puede producir deshidratación hipertónica en los pacientes que la consumen. Puede matar al paciente de una deshidratación hipertónica. Toda el agua sale de la célula, ¿no? Y mata al paciente de deshidratación hipertónica. Empiezan a orinar, empiezan a tener confusión, alteración de estado de conciencia por el aumento de la osmolaridad sanguínea. El agua del mar es muy hipertónica, muy salada, muy hipertónica, y puede matar al paciente de deshidratación. No lo hidrata, sino que lo mata, ¿no? De deshidratación. Entonces, hay que tomar en cuenta que el agua de mar no tratada no es útil para el consumo humano. Sí para hacer otras actividades de sanidad como el baño, la limpieza de los sanitarios, la limpieza del lugar, ¿no? Pero no para el consumo humano. El agua de mar no tratada. Cuando una fuente normal de agua potable está contaminada, se ha contaminado, las acciones inmediatas se deben dirigir a corregir los factores relacionados con el desastre que deterioran su calidad. Es decir, cuando una fuente de agua, por ejemplo, un suministro de agua fue contaminado, deben activarse acciones que deben ser dirigidas a corregir factores relacionados con el desastre que deterioran la calidad de esa agua. Deben activarse respuestas, ¿no? A corregir los factores que están relacionados con la contaminación de esa agua, de ese suministro de agua que le está llegando a esa población. Si no es tan disponible un sistema de agua a causa de la magnitud del desastre, es decir, vamos a suponer que no hay agua, ¿no? No hay disponible, o porque la población fue desplazada a sitios no desarrollados, fue desplazada a otros sitios donde el agua es muy escasa o no está disponible, ese sistema de agua, se requerirá entonces la implementación inmediata de nuevas fuentes. Hay que agregar de forma inmediata nuevas fuentes de agua y obviamente también hacer medidas para su forma de distribución, para ver cómo se va a distribuir esa agua en esa población afectada. Muy importante también a tomar en cuenta. El factor más importante de considerar cuando se buscan nuevas formas de suministro de agua es la fuente donde se obtiene. Ese factor número uno a considerar. Cuando yo voy a buscar agua, tengo que buscar de dónde, ¿no? Tengo que saber de dónde voy a buscar el agua. Y hay varias fuentes de obtener el agua. Está el agua superficial, que puede estar rápidamente disponible, pero está sujeta a una constante contaminación por excretas, agentes químicos o desechos. Es la desventaja, ¿no? La ventaja es que se puede conseguir fácilmente, se puede conseguir rápidamente, disponible, pero hay desventaja y es que está en constante contaminación por excretas, por agentes químicos o desechos. Con un tratamiento apropiado puede ser una fuente de agua potable de emergencia para una población afectada por el desastre. Con el tratamiento apropiado, con las medidas apropiadas, puede ser una fuente ideal, ¿no? Una fuente esencial para aquellos pacientes que necesitan agua, una población afectada por un desastre. También están las aguas de manantiales y pozos. Pueden tener mejor calidad microbiológica que las aguas superficiales, pueden tener menos contaminación, ¿no? Que las aguas superficiales. Si el agua de manantial se va a utilizar para el consumo humano, una buena medida es dotar de su fuente de una barrera para protegerla, ¿no? Protegerla de la contaminación superficial a través de construcción de un bebedero. Se construye un bebedero en el manantial ahí, en el agua de manantial, se construye un bebedero y la dotamos, ¿no? De una fuente, de una especie de barrera para protegerla de la contaminación superficial. Hacer una especie de bebedero, ¿no? Para una especie de llave que va desde abajo hacia arriba, ¿no? Para entonces protegerla de la contaminación superficial. Las aguas de pozo poco profundas o poco profundos los pozos se pueden contaminar fácilmente. A mayor superficial el agua, más rápido se puede contaminar. Se puede contaminar fácilmente por drenajes superficiales o por extravasación de aguas pútridas de pozos sépticos o letrinas. Ahora, el agua de pozos muy profundos es usualmente superior a la superficial. Mientras más profunda es el agua, menos grado de contaminación tienen en términos de calidad microbiológica, ¿no? Pero puede ser turbia y ocasionalmente dañina
porque pueden haber metales disueltos en ella que se quedan en el sedimento, ¿no? Y esto también hay que tomarlo en cuenta cuando se va a ingerir aguas de pozos muy profundos. El agua de la lluvia también puede ser utilizada, pero hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Puede ser suficiente para suplir las necesidades. Esta agua puede estar contaminada a menos que se tomen ciertas medidas. Esta agua también puede estar contaminada y se toman algunas medidas de recolección y almacenamiento. Por ejemplo, se descarta la caída inicial cuando cae el agua en una superficie que se va a obtener, ¿no? El caño. Se debe descartar la caída inicial. Es la que arrastra la suciedad. Descartar la caída inicial. Mantener el cloro residual durante el almacenamiento, también para protegerla de contaminación. Son menos confiables que las otras fuentes, ya que son susceptibles a los cambios estacionales. Es decir, el agua de lluvia puede ser ideal en una situación donde no hay ni pozos, ni manantiales, ni aguas superficiales como el agua de río, ¿no? Puede ser una medida útil, pero es menos confiable que las demás, porque es susceptible a los cambios estacionales. Entonces hay que tomarlo en cuenta a la hora de utilizar esta fuente, ¿no? De agua. La calidad de agua también es importante evaluar, no solamente la fuente, sino también la calidad del agua. Y se define el agua potable como aquella libre de contaminación microbiológica o toxicológica. Aquella agua que es libre de contaminación microbiológica y toxicológica o toxicológica, entonces hablamos de que el agua es potable. Y la calidad del agua se establece por análisis de laboratorio de muestras representativas. Sin embargo, en una situación de desastre, será muy difícil, ¿no? Establecer estas medidas de análisis de laboratorio. Muy difícil. Hay características del agua como el contenido microbiano, la turbidez, el color, la salinidad, el pH y la contaminación química que pueden requerir un estudio inmediato. Hay ciertas características que observamos para evaluar el agua, ¿no? De consumo humano. Bajo condiciones de emergencia, los análisis pueden estar limitados, ¿no? Pueden estar limitados. Ahora, bajo condiciones de una emergencia, podemos tener, por ejemplo, la presencia de coliformes, que son partículas microbacterianas que pueden observarse, como se ve en la imagen, ¿no? Partículas microbacterianas, los coliformes. Agentes purificadores como el cloro también son útiles, ¿verdad? Los análisis se pueden ver limitados por coliformes, cierto grado de contaminación, y agentes purificadores como el cloro. Los coliformes se encuentran tanto en el ambiente como en las heces de animales y humanos. Pueden estar presentes los coliformes. Tales indicadores microbianos, los coliformes, son evaluados para determinar si los patógenos podrían estar presentes en las fuentes de agua a tomar. Esto es muy importantísimo, muy importante. Evaluar los coliformes. Vamos a ver que hay escalas para evaluar, para saber si esa agua puede ser de consumo humano o no. Son indicadores microbianos, los coliformes. Y cuando se encuentra en el agua tratada, sugieren un tratamiento inadecuado o la contaminación posterior. Cuando se encuentra en el agua tratada, ¿no? El agua que fue ya recientemente tratada, cuando se encuentran, sugieren contaminación o que fue un tratamiento inadecuado. Observemos lo siguiente. Vamos a medir los coliformes, vamos a observar los coliformes por 100 mililitros de agua. De 0 a 10 coliformes, decimos que el agua es aceptable. Se puede ingerir. Podemos ingerirla en situaciones de emergencia, ¿no? Es aceptable. De 0 a 10 coliformes por 100 mililitros de agua. De 10 a 100 coliformes, ya el agua se considera contaminada. De 100 a 1000 coliformes, muy peligrosa para el consumo humano. Y más de 1000 coliformes, está muy contaminada. Aceptable de 10 a 0, ¿no? De 0 a 10. Aceptable para el consumo humano. En casos de emergencia. No sería lo ideal, pero en casos de emergencia, bueno, es aceptable. De 0 a 10 coliformes. La presencia de la bacteria Escherichia coli, también sugiere infección, contaminación. Es otro indicador microbiano de la calidad del agua. Indica infección por heces fecales, tanto humanas o animales.
Es una bacteria que está presente, ¿no? En el colon de animales y de seres humanos. La presencia de la bacteria indica contaminación. Tal agua se considera insegura entonces para el consumo humano. La presencia de Escherichia coli. Sin embargo, es muy difícil no evaluar esta, ya que si en una situación de emergencia donde no tenemos los recursos necesarios, donde no hay los laboratorios necesarios para evaluar el agua, entonces hay que hacer otras medidas, hay que tener otras medidas para prevenir, ¿no? Infecciones y lo demás. Pero recordar que la presencia de Escherichia coli indica contaminación. Ya está contaminada y es insegura para el consumo humano. También se habla de algunos escenarios en una situación, ¿no? Donde ya mencioné, donde no hay agua disponible, no hay materiales, no hay métodos disponibles para evaluar el agua. Entonces, recurrimos a actitudes, ¿no? A actividades un poquito más básicas. En escenarios de desastre y también en otras situaciones menos urgentes, hervir el agua es una recomendación para asegurar su potabilidad. Hay que hervir el agua para asegurar su potabilidad. Los Centros de Control de Enfermedades, los CDC, recomiendan que el agua se vuelva microbiológicamente segura hirviéndola durante un minuto. Durante un minuto. Y depende de la cantidad de agua. Por cada 1000 metros de agua, perdón, por cada 1000 metros sobre el nivel del mar, el proceso de hervir el agua se incrementa un minuto. Por cada 1000 metros sobre el nivel del mar, donde se tiene el agua, si tenemos el agua, debe incrementarse un minuto. 2000 metros por el nivel del mar, bueno, 2 minutos. Y así sucesivamente. Es lo recomendado por la CDC. Hervir el agua durante un minuto para que sea microbiológicamente segura, ¿no? No microbiológicamente segura, no libre de patógenos como tal, del todo, pero microbiológicamente segura. Se requiere una fuente de combustible para tal efecto. Aquí tenemos una desventaja. Necesitamos el fuego, ¿no? Para hervir el agua. Y en situaciones de desastre, a veces no aparece de dónde obtener el fuego. Se requiere entonces de una fuente de combustible, ¿no? El fuego para hervir el agua. Dada la demanda inmediata de los grandes volúmenes de agua, es decir, una población va a demandar mucha agua, ¿no? Entonces, dada la demanda inmediata de grandes volúmenes de agua potable para las poblaciones afectadas por los desastres, esta usualmente se obtiene de fuentes rápidamente disponibles y requiere de alguna forma de tratamiento químico para su purificación. Es decir, hervir el agua es ideal para poblaciones pequeñas o en situaciones donde hay una familia o comunidad una poco pequeña, no muy pequeña, muy reducida. Es ideal donde donde tenemos el material, los materiales necesarios, ¿no? Es muy ideal. Para poblaciones grandes que requieren de grandes volúmenes de agua, entonces debemos recurrir a el tratamiento químico para su purificación. Entre ellos, el tratamiento químico para potabilizar el agua, ¿no? Esta se puede hacer con yodo, permanganato de potasio o cloro. Y son útiles para reducir la contaminación microbiana. Esto es más para poblaciones grandes, ¿no? Yodo, permanganato de potasio y el cloro. El yodo, usado especialmente para desinfección a corto plazo, se utiliza a corto plazo de fuentes individuales de agua para consumo humano. Las cantinas, los frascos, fuentes individuales de agua. Vienen tabletas purificadoras, una pequeña tabletita para cada botella de agua, por ejemplo. Usado es para corto plazo, desinfección de corto plazo de fuentes individuales, ¿no? Una botella de agua, una cantina, una cantimplora, etcétera. Fuentes individuales a corto plazo. Varias botellas de agua, una pequeña tableta de cloro, ¿no? Para varias pequeñas fuentes de agua. El permanganato de potasio es usado para el tratamiento de grandes cantidades de agua como aguas de pozo o tanques de almacenamiento, para grandes cantidades. Recuerden que el yodo es para pequeñas cantidades, ¿no? Individuales, a corto plazo. Ahora, el permanganato de potasio requiere un periodo de contacto relativamente largo, unas cuantas horas para su efecto. Periodo de contacto relativamente largo, lo que tiene
hay una desventaja. Puede no ser efectivo contra el Vibrio cholerae, el agente causal del cólera. Inclusive a veces en algunos textos hacen referencia a que no es efectivo con el Vibrio cholerae. Entonces hay que tener en cuenta que el permanganato de potasio puede ser no efectivo contra el Vibrio cholerae y puede producirse enfermedades por el cólera, ¿no? Si solamente se utiliza el permanganato de potasio. Esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de utilizar agentes químicos para potabilizar el agua. El cloro es lo más usado, ¿no? Y tiene varias ventajas. Menor costo, mayor disponibilidad y es más fácil de usar. Muy fácil de usar. Una forma de utilizar el cloro es el que encontramos en nuestro hogar, que viene a base de hipoclorito de sodio al 5,25%. Ese blanqueador no usado en el hogar, que contiene hipoclorito de sodio al 0,5, al 5,25%. Y se ha recomendado para la cloración de emergencia del agua a nivel familiar, ¿no? En una situación de emergencia. Se adiciona 6 a 8 gotas por galón de agua y se espera 30 minutos luego de colocar las gotas. 6 a 8 gotas por galón de agua y se esperan 30 minutos. Hay que tomar en cuenta que algunos parásitos, ciertos parásitos que producen quistes, son altamente resistentes al cloro. Giardia y Cryptosporidium son resistentes al cloro. Y hay otros más que hay que tomar en cuenta, ¿eh? El cloro no elimina todos los microorganismos, principalmente los protozoarios que producen quistes. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Una de las formas más útiles de potabilizar el agua es hervirla. La mayoría de los microorganismos mueren con hervir el agua. Pero en situaciones donde se necesita grandes cantidades de agua, el cloro puede ser muy útil, ¿no? En situaciones donde se requieran grandes cantidades de dicho mineral, ¿no? Del agua, principalmente. Los materiales disponibles para filtros también son utilizados para la potabilización del agua. Los materiales disponibles para filtros incluyen arena, la diatomita y combinaciones de arena y antracita. Filtros, ¿no? A base de arena, diatomita o de arena y antracita. Son filtros lentos porque actúan por gravedad. Aquí tenemos una desventaja cuando se requieren mayor aporte de agua, no un aporte rápido de agua. Algunas fuentes de agua pueden requerir un periodo de sedimentación para la remoción de partículas. No hay que esperar ese periodo de sedimentación para la remoción de partículas, por la arena o la diatomita, por ejemplo. Y la contaminación química por ciertos metales, compuestos químicos o toxinas no pueden ser removidas por el proceso de sedimentación o la filtración o el cloro. El proceso de sedimentación, la filtración o el cloro, la cloración, ¿no? No elimina compuestos químicos o toxinas. Y ahí tenemos una desventaja, porque podemos adquirir, ¿no? Intoxicaciones por toxinas o por metales. Entonces ahí están las desventajas de los métodos. La, la arena, la diatomita, filtros, inclusive por gravedad, también el proceso de sedimentación, todo esto, ¿no? A base de estos materiales pueden tener esta desventaja, donde no elimina tóxicos o toxinas o compuestos químicos o metales, ¿no? No pueden ser eliminados. De todos los métodos de conservación del agua, hay uno que no es muy factible. La congelación a temperaturas normales de refrigeración, ¿no? Refrigerar el agua. La congelación, ¿no? Por un freezer, una especie de nevera, ¿no? Que se lleva. No destruye todos los microbios y por lo tanto no es un método recomendable de purificación del agua. Todos los demás sí eran métodos recomendables de purificación. Tenía sus ventajas y sus desventajas, pero congelar el agua no es un método útil, no es un método recomendable de purificación del agua. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Luego de encontrar la fuente, purificarla, ¿no? Hay que distribuir el agua. Y para eso se encargan los organismos de emergencia, los organismos de salud pública, ¿no? Distribución del agua potable del sitio de desastre. Las poblaciones desplazadas se ubican en campamentos temporales y por ende hay que tomar en cuenta lo siguiente.
Se requiere que las personas no caminen más de 10 metros para obtener agua. Es lo ideal, que no caminen más de 100 metros para obtener el agua. Debe haber un grifo por cada 200 a 300 personas en una zona, ¿no? En una localidad determinada, debe haber un grifo de, un grifo, ¿no? Por cada 200 a 300 personas para un acceso adecuado del agua, del líquido, ¿no? El problema más común después del mantenimiento de la calidad del agua es el manejo del agua de desecho. Ese es el problema más común después del mantenimiento del agua. El problema más común es el mantenimiento del agua, que a veces el agua no se mantiene, ¿no? En condiciones ideales. Luego del mantenimiento del agua sigue otro problema y es el manejo del agua de desecho. Es un problema también que trae como consecuencia la producción de enfermedades transmisibles. Y esto es muy importante a tomar en cuenta, transmisibles por el agua principalmente. El manejo inapropiado de esas aguas de desecho se va a acumular en zonas bajas y habrá problemas de olores, vectores y enfermedades transmisibles por el agua. Muy importante. El olor es agradable, vectores, ¿no? Mosquitos, por ejemplo, moscas, por ejemplo, que pueden transmitir enfermedades, ¿no? Muy importante. Las personas deben recibir, como mínimo para la supervivencia, deben recibir 3 a 5 litros de agua al día. Esto es para la supervivencia, para asegurar la supervivencia. La cantidad mínima de agua potable para asegurar la supervivencia en las personas es de 3 a 5 litros por cada persona. De 3 a 5 litros por cada persona. Esto es para asegurar la supervivencia. Ahora, una persona, para que se aseguren todas sus necesidades, para que se cumplan todas sus necesidades higiénicas y de ingerir agua, ¿no? Para la supervivencia, debe recibir de 15 a 20 litros de agua potable por día. Las personas deben recibir de 15 a 20 litros de agua potable por día para higienizarse, todo lo demás, ¿no? Pero para la cantidad mínima de agua potable para la supervivencia es de 3 a 5 litros para la supervivencia, ¿no? El rango de 3 a 5 litros. De 15 a 20 litros, óptimo individual. Para cada persona, ¿no? La necesidad para cada persona, para cualquier necesidad. De 15 a 20 litros, es lo que se recomienda. De 3 a 5 litros es lo mínimo para sobrevivir. La cantidad mínima para la supervivencia es de 3 a 5 litros. De 40 a 60 litros se observa en centros de salud por pacientes, ¿no? Donde están pacientes ingresados, pueden consumir de 40 a 60 litros de agua por día. De 20 a 30 litros en centros de alimentación y de 35 litros en instalaciones de lavado. La cantidad mínima para la supervivencia de una persona es de 3 a 5 litros por día. Para cubrir todas sus necesidades, de 15 a 20 litros de agua. Disposición de excretas humanas. Importante es también que esto es otro problema, ¿no? De los desastres. ¿Dónde vamos a depositar, dónde vamos a eliminar todas esas excretas humanas que se han generado en esa situación, ¿no? Las enfermedades que se pueden transmitir a través de contacto con heces humanas son muchas, pero dentro de las que se encuentran principalmente ante una situación de desastre está la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería bacilar y amebiana, las hepatitis, principalmente la hepatitis A y E, la poliomielitis, la esquistosomiasis y otras helmintiasis, y la gastroenteritis común, principalmente por virus, principalmente o inclusive bacteriana, E. coli, por ejemplo. Por eso, el manejo de la disposición discreta debe ser esencial para evitar ciertas enfermedades que se transmiten, ¿no? Por el contacto con heces humanas. Los métodos de emergencia utilizados para la disposición de las excretas humanas incluyen o enterrarlas, quemarlas o convertirlas en abono, los estercoleros. Hay que tratar de eliminar esas excretas humanas, ¿no? Se deben enterrar, quemar o convertirlas en abono, en estercoleros, por ejemplo. Sin una adecuada calidad del agua, los sistemas húmedos de disposición discreta
no son prácticos. Es decir, si yo no tengo una cantidad necesaria de agua, una cantidad suficiente de agua, no hay una cantidad adecuada de agua, los contenedores, vamos a decir, los sistemas húmedos no son prácticos para la deposición discreta, ¿no? Cuando el agua es insuficiente, no es práctico utilizar estos métodos, ¿no? No es práctico. Uno, o hay que tener el agua para el consumo humano, o dos, es insuficiente para mantener eliminando adecuadamente las excretas, ¿no? Y se pueden estancar y contaminar. Entonces, o habrá un mayor grado de contaminación. No son adecuados los sistemas de excreta húmedos cuando el agua es insuficiente, ¿ok? O no hay un adecuado aporte de agua. En áreas urbanas o con buena infraestructura en salud ambiental, el suministro y mantenimiento de un sistema de inodoros portátiles es ideal. Cuando el agua, ¿no? El agua es en buena cantidad, es adecuada, la infraestructura de salud ambiental se mantiene. O en áreas urbanas. Ahora, en áreas no desarrolladas o donde estas infraestructuras han sido destruidas por el desastre, alguna forma conveniente hay que hacer, pues enterrarlas, quemarlas, ¿no? O utilizar letrinas excavadas. En buenas zonas, zonas urbanas, donde hay un suministro adecuado de agua, una buena infraestructura en salud ambiental, bueno, los inodoros son útiles, ¿no? Ideales. Ahora, en áreas no desarrolladas o donde la infraestructura se destruyó por el desastre, hay que conviene entonces enterrarlas, el uso de letrinas, ¿no? Excavadas, por ejemplo, el uso de zanjas también. Hay que idear, ¿no? La forma para eliminar esas excretas. El propósito es eliminar la diseminación de las excretas en el sistema de agua y el suelo con el fin de reducir las enfermedades transmisibles, ¿no? Apartarla del agua, del consumo humano y apartarla de las personas para evitar el riesgo, ¿no? de transmisión de enfermedades por las heces. Los esfuerzos requieren de la organización y el mantenimiento del sistema de letrinas. Esto es en caso, recordar, en zonas no desarrolladas, donde se han destruido, ¿no? Los sistemas de salud, donde se han destruido todas las necesidades, ¿no? Para la eliminación correcta de las excretas. En su forma más elemental, el sistema se puede caracterizar por zanjas, se ve en pantalla, o huecos, y acompañarse de sitios para el lavado de manos. Eso es muy importante también. Agregar sitios de lavado de manos con cercanía, ¿no? A las zanjas o los huecos donde se van a depositar las excretas. Esto es para evitar, obviamente, la contaminación. Se debe considerar las condiciones del suelo, sus patrones de drenaje y la disponibilidad de agua para la ubicación de las excretas en huecos y zanjas. Debe considerarse la condición del suelo, los patrones de drenaje, obviamente, ¿no? Y la disponibilidad del agua. Se deben considerar estas condiciones. Son importantes a la hora de realizar zanjas o huecos. Muy importantes. Hay ciertas estrategias para el control del área de defecación humana en sitios de desastre. Por ejemplo, designar áreas específicas para la defecación, un área específica para eso. Proteger las letrinas del drenaje del agua superficial, que no esté en contacto con el agua superficial, que pueda servir, ¿no? Para el consumo humano. Considerar los factores culturales en el diseño de letrinas, es decir, cubrirlas, ¿no? Para dotar de privacidad dicho lugar, ¿no? Muy importante. La ubicación de la población, asegurar el mantenimiento apropiado de las letrinas y facilitar el acceso de la población a las letrinas. Todas estas son estrategias para el control del área de defecación humana ante un desastre o en el lugar, ¿no? Del desastre. Las letrinas deben estar ubicadas, estas letrinas que están ubicadas en campamentos temporales, y deben estar ubicadas o no deben estar a menos de 30 a 50 metros de los albergues. Tienen que tener como mínimo, más de 50 metros. A menos de 30 a 50 metros de los albergues no deben estar ubicadas. No deben estar a menos de 30 o 50 metros de la zona, ¿no? De los albergues, de la zona donde está la población. Las letrinas no deben estar ubicadas
deben estar ubicadas, o no deben estar, perdón, no deben estar ubicadas a menos de 30 o 50 metros de los albergues. Muy importante. El manejo de los albergues para la población afectada por desastre también es muy importante, ¿no? El agua, las excretas y los albergues. Esto es muy importante también para asegurar la salud, para asegurar la condición, la supervivencia, ¿no? Muy importante el manejo de los albergues para las poblaciones afectadas por los desastres. Las estrategias básicas de mitigación, tales como planes para el manejo de las necesidades de los albergues, de las poblaciones reubicadas, son estrategias básicas de mitigación. Aparte del alimento y del agua, el albergue es quizás la necesidad más apremiante por parte de las poblaciones afectadas, particularmente en climas fríos, ¿no? Aparte del alimento y del agua, el albergue es necesario, es una necesidad apremiante por parte de la población afectada ante un desastre. También es necesario el desarrollo de instalaciones más sofisticadas, como escuelas o clínicas en fase de recuperación, ¿no? Aquellas que están en fase de recuperación, aquellas que no han sufrido daños, son útiles para albergues. Inclusive las iglesias también sirven para albergues, inclusive. Dentro de las consideraciones de salud pública asociadas con albergues, muy importantes, hay que tomar en cuenta, considerar especialmente las necesidades de los ancianos y de los discapacitados. Son las personas que más sufren daños. Cuando vamos a considerar en un albergue, debemos considerar a las personas especialmente que necesitan mucha ayuda médica, ¿no? Los ancianos y los discapacitados. También están las mujeres y los niños, también. Dietas especiales, oxígeno y medicamentos para enfermedades crónicas. Son lo que necesitan estas personas. Los ancianos y los discapacitados necesitan dietas especiales, con suministro de oxígeno y medicamentos para enfermedades crónicas, ¿no? Por eso son los más afectados en una zona como esta. Por eso son los más afectados. Necesitan dietas especiales, suministro de oxígeno y medicamentos para enfermedades crónicas. Los albergues con un gran número de desplazados deben ser monitorizados, siempre por un sistema de vigilancia en salud pública. Más número de personas, mayor índice de hacinamiento, ¿no? Mayor índice de hacinamiento, obviamente mayor riesgo de enfermedades transmisibles de persona a persona. Enfermedades por hacinamiento. Por eso debe haber un sistema de vigilancia de salud pública en lugares donde hay un gran número, ¿no?, de desplazados. Información sobre las fuentes de agua potable y el manejo de excreta. Como todo, ¿no? En un albergue tenemos que tener información sobre los suministros del agua potable y el manejo de las excretas. Y minimizar el riesgo de enfermedades transmisibles. Todas estas acciones es con el fin de minimizar el riesgo de enfermedades transmisibles, ¿no? Asegurar un consumo de agua potable ideal, manejo de excreta y vigilar el monitorizar, ¿no?, el número de de grandes desplazados. Debe de haber un espacio como mínimo, se recomienda 3,2 metros cuadrados por persona para evitar el grado de hacinamiento. Debe haber como mínimo un espacio de 3,2 metros por persona. Esto es en los albergues, ¿no? En los lugares donde están alojadas las personas, debe haber como mínimo, lo recomendado es 3,2 metros cuadrados por persona. Por cada persona, 3,2 metros cuadrados para evitarnos el grado de hacinamiento ideal. Sería lo ideal, un espacio mínimo de 3,2 metros cuadrados por persona. Hay algunos asuntos físicos asociados con el manejo de albergues, ¿no? Por ejemplo, como mínimo, estos lugares, en los sitios de desastre, deben proveer a los ocupantes un techo. Deben proveer a los ocupantes con un techo. Materiales como el plástico se pueden usar para reparar temporalmente las unidades residenciales dañadas. Se pueden utilizar, ¿no?, de forma temporal para cubrir a esas personas. Las tiendas y unidades prefabricadas también pueden usarse como albergue, como se ve en pantalla, ¿no? Las tiendas o las unidades prefabricadas. Pero siempre deben proveer un techo. Es lo ideal, que proveen un techo, ¿no? Lo ideal. También es importante recordar que las víctimas del desastre
En estos alojamientos pueden necesitar cobijas, sábanas, una fuente de calor, ¿no? Es importante para protegerse contra el clima. En caso de que haya un clima muy frío, ¿no? Cobijas, sábanas, es necesario para estas personas.